Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a dar comienzo a la clase. Como siempre, las clases son grabadas, así que por disposición de la facultad les solicito que enciendan las cámaras. Ayer alguien me habló que no sé, que estaba en el trabajo, no sé si estará o no estará, pero bueno, cara conocida de ayer. Vemos. Bueno. Lo que vamos a dar en el día de hoy es continuando con los temas que venimos dando o desarrollando sobre obstetricia. En este caso vamos a hablar sobre la hipertensión inducida por el embarazo. ¿Sí? Es un tema sumamente importante y de relevancia porque es una patología muy frecuente durante el embarazo y que ahora vamos a ver en el desarrollo de la clase que tiene complicaciones severas. ¿Sí? Como digo siempre, vamos a ir hablando a medida que o no se entienda o quieran que repita algo, me frenan y lo volvemos a charlar nuevamente. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos sobre la hipertensión, estamos hablando sobre la hipertensión inducida por el embarazo. Estamos hablando sobre las cuatro primeras causas de muerte materna están relacionadas a una complicación secundaria a una hipertensión, ¿sí? Es por eso que en el año ya 2013 se realizó un consenso. Cuando hablamos sobre el consenso, sea la especialidad que sea, lo que se reúnen son los especialistas en el tema para determinar lineamientos generales. ¿A qué me refiero con los lineamientos generales? Es como un esqueleto de los tratamientos o algoritmos y tratamientos terapéuticos que vamos a tener que tener. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque seguramente durante la charla, como me sucede habitualmente, van a decir, cuando yo hice guardia en el hospital tal, la medicación no estaba y le dieron tal otra, ¿sí? Por eso hago la acepción con respecto a los lineamientos y los consensos. Hay un esquema básico y después claramente va a ir variando según la disponibilidad o los lugares donde nosotros estemos trabajando en ese momento. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales cuando tenemos una paciente con hipertensión? Detectar tempranamente ese aumento de la tensión arterial durante el desarrollo de su embarazo para evitar las complicaciones. Tener un control de la TA siempre es importante y ir controlando si es la tensión de arterial va aumentando durante el embarazo. ¿Para qué? Para poder así disminuir la morbimortalidad materna y perinatal que existe a través de esta patología. ¿Sí? Del punto de vista epidemiológico, tiene una incidencia entre un 5 y un 10% durante los embarazos. ¿Sí? La preeclampsia, que ahora vamos a ver que es una de las complicaciones, se desarrolla en un 30% en los embarazos. Generalmente están asociados a los embarazos múltiples. Está íntimamente asociado, perdón, la hipertensión con la diabetes gestacional en un 30%, ¿sí? Como así también está asociada en un 20% de las pacientes con hipertensión crónica, que ahora vamos a definir cada uno de los conceptos de esto, ¿sí? La preeclampsia y la eclampsia, que son las dos complicaciones, causan alrededor de 200.000 muertes maternas a nivel anual, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y en Argentina es la segunda causa de muerte materna, ¿sí? Correspondiente a un 17% según el Ministerio de Salud. Bien, ¿cómo vamos a definir una hipertensión inducida por el embarazo? Se define a hipertensión a los registros de tensión arterial mayores a 140/90, ¿sí? O sea, tensión arterial sistólica mayor a 140 y la diastólica mayor a 90. ¿Está? Bien. Pero es importante saber cómo se debe realizar una correcta medición de la tensión arterial, fundamentalmente para no tener subdiagnósticos de las mismas o sobrediagnósticos. ¿Está? Generalmente no se recomiendan los equipos electrónicos para la toma de las tensiones arteriales, ¿sí? Generalmente lo que utilizamos son los tensiómetros eh, no eléctricos, o muchas veces lo que utilizamos son los que están en con los consultorios, que son los que están en la pared. Sí, anteriormente, cuando yo
era médico residente, usamos los de mercurio, los que tienen como una varilla de mercurio. Hoy están en desuso, no se utilizan más, por eso los más fidedignos son los de pared, los que suelen haber en los sanatorios o en los hospitales que están en la pared, o muchas veces tienen como unas rueditas que son como traslado a un trípode, ¿sí? Em, Bien, un dato no menor que hay que tener en cuenta es el manguito, ¿sí? La utilización del manguito. ¿Por qué es importante? Porque podemos tener las pacientes y más durante el desarrollo de los embarazos que aumentan de peso significativamente. Puede ser que si estamos utilizando una paciente que tiene un brazo muy ancho, utilizamos un manguito más corto, tenemos un subregistro de la tensión arterial. Por lo tanto, es importante utilizar el manguito acorde al tamaño de la paciente. Generalmente en las pacientes obesas usamos unos manguitos que tienen mínimo 29 centímetros de largo, ¿sí? Para utilización que tenga toda la circunferencia del brazo y poder tener un diagnóstico, un registro fidedigno de la tensión arterial. Otras causas que pueden llegar a modificar el solo registro de la tensión arterial es si la paciente está con temor, está asustada, episodios de frío, que tenga la vejiga llena, que haya hecho un ejercicio. El ejercicio no me estoy refiriendo a que venga de jugar al tenis, sino que como muchas veces pasa en las instituciones públicas, el servicio de obstetricia está en los pisos altos, no funciona el ascensor y la mujer sube las escaleras para el control. Si cuando la paciente llega al piso, la enfermera le toma el registro, ni bien pisó y subió 5 pisos por la escalera, claramente ese registro que nosotros vamos a tener no va a ser el fidedigno, ¿sí? Como también aclaramos anteriormente el tema de la obesidad y la utilización de los manguitos. Y otro dato importante es la posición de la paciente. Saben, en líneas generales de APS o de medicina clínica, que los registros de tensión arterial no se toman con la paciente parada. La paciente tiene que estar sentada, generalmente el brazo, lo ideal es tomar del lado izquierdo, lo apoyamos sobre la mesa o el escritorio y ahí la paciente sentada con los pies hacia adelante, debemos tener un control de la tensión arterial, ¿sí? Son datos que parecen obvios, pero muchas veces no lo son y vuelvo a repetir, podemos tener un subdiagnóstico o un superdiagnóstico, ¿está? Bien, entonces habíamos determinado que la hipertensión inducida por el embarazo eran registros mayores a 140 milímetros por mercurio. ¿Qué otra definición tenemos que tener en cuenta para entender esta patología? Lo que se llama hipertensión crónica o preexistente. ¿Qué significa eso? Cuando las pacientes ya son hipertensas previas a su embarazo, ¿sí? Que se desarrollan antes de las 20 semanas, ¿sí? Y que no resuelven luego de las 12 semanas postparto. Hago una salvedad. El embarazo y la hipertensión generalmente finalizan cuando se termina el embarazo, porque son justamente inducidas por el embarazo. Pero la mujer debe seguir controlándose esos registros de tensión arterial porque hay un porcentaje entre un 20 y un 30% de las pacientes hipertensas durante el embarazo que quedan hipertensas en el puerperio. Por eso estos registros que hago la salvedad, que son aquellas que no resuelven luego de las 12 semanas de posparto y hay que controlarlas. ¿Está? Entonces, repito, la hipertensión crónico preexistente es aquella mujer que ya es hipertensa previa al embarazo, que se realiza antes, o sea, se diagnostica antes de las 20 semanas de embarazo y que no resuelve luego de las 12 semanas posparto. ¿Sí? Y tenemos que la hipertensión gestacional es aquella, como dijimos, los valores de 140-90, que se descubre luego de las 20 semanas y resuelve antes de las 12 semanas posparto. Si hacemos como una línea cronológica, serían las pacientes del medio. Previo al embarazo serían las previas o preexistentes o crónicas. Posparto, 12 semanas serían las crónicas y las que están en el medio, entre las 20 diagnosticadas perdón, después de las 20 semanas de embarazo y se resuelven antes de la 12 serían las pacientes con hipertensión inducida por el embarazo. ¿Sí? Después tenemos otro tipo de complicaciones y otro tipo de clasificaciones para entender cuando hablamos de una preeclampsia, que es una de las primeras complicaciones que suceden posteriormente al diagnóstico de la hipertensión. Es un desorden multisistémico que se asocia a una proteinuria, que ahora vamos a ver cómo se diagnostica esa proteinuria,
hipertensión, ¿está? Y estos cambios patológicos crónicamente pueden llegar a provocar alteraciones isquémicas, afectando fundamentalmente la placenta, ¿sí? Y generalmente está asociado a una restricción del crecimiento intrauterino y a un sufrimiento fetal agudo, ¿está? Bien, como así también la otra complicación en escala, teníamos la hipertensión inducida por el embarazo, un escalón superior teníamos la preeclampsia y un escalón superior teníamos la eclampsia, que ahora vamos a ver que es la asociación de convulsiones a un estado previo de preeclampsia. Esto tiene un alto riesgo materno y fetal. Es como si vamos subiendo escalones en complejidad. Bien, ¿cuáles son los factores que están asociados a un embarazo que pueda desarrollar una hipertensión? Las pacientes primigestas, los extremos de la vida, tanto las pacientes adolescentes como las pacientes añosas, ¿sí? Lo que se llama periodo intergenésico corto, que significa que entre un embarazo y otro embarazo pasó menos de un año y más está asociado y aumenta significativamente la probabilidad si el embarazo previo ya tuvo un registro de hipertensión o tuvo una preeclampsia. El nivel socioeconómico bajo está íntimamente relacionado con el sistema nutricional, ¿sí? Historias familiares, historia de una preeclampsia, como dije anteriormente, por eso es importante, como charlamos la clase anterior, hacer una correcta anamnesis de esa paciente, ¿sí? Claramente la hipertensión esencial, que es la hipertensión que la paciente ya tiene, como hipertensión crónica, que tenga afectaciones renales la paciente, que sea diabética, enfermedades autoinmunes y también los embarazos múltiples tienen más riesgo de hipertensión, al igual que la obesidad. ¿Está? Esos son factores de riesgo que asocian al aumento de probabilidad de hipertensión. Bien, ¿cómo hago el diagnóstico de una hipertensión? Como dijimos anteriormente, con los registros de tensión arterial. Con un solo valor de registro de hipertensión arterial no voy a catalogar una paciente hipertensa, sino que tengo que tener ciertas medidas. Generalmente se las controlan al tiempo. Viene a la consulta una paciente, le en servicio de enfermería y dice, doctor, tiene registro de hipertensión alto, la dejamos un ratito, seguimos controlando otras pacientes, le volvemos a tomar y vemos cómo es, hacemos como una pequeña curva para ver cuáles son los registros. Repito, con un solo registro de hipertensión arterial no catalogamos a la paciente de hipertensas, ¿sí? Después, otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, como dije anteriormente, una de las primeras complicaciones de una hipertensión no tratada o tratada y que no resuelva es la preeclampsia. Cuando hablamos sobre la preeclampsia, estamos hablando sobre la hipertensión más la proteinuria. ¿Qué es esta proteinuria? Es el aumento de proteínas en orina. Existen dos formas de diagnosticarla. Lo que se utiliza de presuntivo, ¿sí? Que es lo que generalmente utilizamos cuando estamos de guardia, que es cuando hacemos la paciente que orine en un frasquito, que generalmente es un frasquito de urocultivo, y lo que vamos a utilizar son las tiras reactivas. ¿A qué me refiero con las tiras reactivas? Siempre hago el mismo paralelismo con las tiras que se utilizan para la pileta. Vieron que vienen en un frasquito muchas tiritas y el frasquito tiene una paleta de colores. Nosotros vamos a introducir esa tirita en la orina y la orina va a cambiar de color. Después vamos a cotejar con las tiras, con esa paleta de colores y vamos a saber si esa proteinuria es positiva, o sea, las tiras reactivas son positivas y negativas. Es importante determinar que estas tiras reactivas no le van a poner el sello a la paciente de que tiene una preeclampsia porque es un valor predictivo, es lo que nosotros utilizamos de primera instancia ante una tensión de guardia. Lo que sí vamos a tener que hacer posteriormente es lo que se llama proteinuria de 24 horas. Eso sí es el valor que la paciente va a juntar orina durante 24 horas y lo vamos a analizar. Si el valor de esa proteinuria es más de 300 miligramos, vamos a poner ahí sí el sello de preeclampsia. ¿Se entendió? Lo de las tiras reactivas es solamente lo que nosotros utilizamos como para orientarnos de guardia. El diagnóstico de certeza lo determina la proteinuria de 24 horas. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien.
¿Cómo es el manejo de esta paciente que nosotros, por ejemplo, tenemos una paciente que tenemos una hipertensa? Como todo, lo importante es hacer una correcta anamnesis. Vamos a tener un control semanal, es lo que hablamos el otro día cuando hablamos sobre los consultorios específicos, cuando hablamos sobre la clase anterior, sobre el control obstétrico, estamos hablando sobre un control normal. En este caso, en donde yo ya tengo una paciente que tiene registros de hipertensión, generalmente los servicios de obstetricia presentan lo que se llaman consultorios de alto riesgo. Esos consultorios de alto riesgo donde vamos a derivar a esta paciente para tener los controles. Claramente esta paciente no va a tener los mismos controles que una paciente de un embarazo normal. ¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar a utilizar los diferentes estudios complementarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa hipertensión va a empezar a causar algún impacto a nivel orgánico. ¿Cuáles son esos estudios que generalmente solicitamos? Lo primero que utilizamos, solicitamos es un laboratorio completo. ¿Sí? ¿Por qué? Dije anteriormente que la primera complicación de la preeclampsia es una afección renal, por eso tiene una proteinuria en el caso de ser una preeclampsia. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es una función renal completa, con creatinina, uremia, uricemia. Ahí vamos a dosar las proteinurias de 24 horas, ¿sí? También dentro del laboratorio que vamos a solicitar es un hemograma. ¿Por qué? Porque es fundamental tener en cuenta un hematocrito. ¿A qué se debe el hematocrito? ¿Alguien sabe o piensa por qué es importante conocer el hematocrito en una paciente que es hipertensa? ¿O anemia? La anemia, sí, igual es todas las embarazadas, como dije en la otra clase, son anémicas. El embarazo es un estado anémico normal. Pero con Ahora bien, respecto ¿hay al, hemólisis? ¿Hay síndrome de Reupi también? La plaqueta aquí. no sé quién dijo hemólisis, No. es eso. Por si está, Tiene que ver con la hemoconcentración o la hemólisis, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta lo que tiene que ver con los valores de hematocrito y tener como un registro, ¿está? Es importante conocer eso. También es importante conocer el tema de las plaquetas, porque saben que las complicaciones, esta escala que yo digo, preeclampsia, una eclampsia o un síndrome de HELP, alteran directamente el sistema de la coagulación y generan una plaquetopenia. Entonces también es importante conocer el- la parte de la coagulación y las plaquetas, ¿sí? El hepatograma también es importante para ver la afección hepática. Saben que cada uno, los registros de hipertensión pueden generar, como dije anteriormente, afecciones renales, afecciones hepáticas, por lo tanto tenemos que conocerlo. ¿Está? ¿Cuáles son los exámenes aparte del laboratorio que lo tenemos que pedir? Generalmente hacemos un control cardiológico de esa mujer para ver, y sobre todo si la paciente es hipertensa previa, qué registro o qué impacto está teniendo esa hipertensión, que puede ser controlada o no controlada. Eso no, muchas veces sucede que la paciente sabe que es hipertensa, tomó la medicación un tiempo, dejó de tomarla, ¿sí? En el caso de que la paciente ya venga con una medicación, sería lo ideal porque suponemos que está controlado con sus registros, ¿está? Entonces, como le decías, hacemos un control cardiológico importante, también hacemos un control oftalmológico con un fondo de ojo, saber el impacto que genera la hipertensión con que por una de las complicaciones es un desprendimiento de retina, lo cual también tenemos que saber, una ecografía renal, porque aparte asociada a este valores eh, de la función renal, tenemos que saber digamos, una ecografía renal con determinaciones a nivel renal. ¿Está? Bien, Doc, a mí no me queda claro lo de la hemoconcentración. sí. ¿Por qué se da? La hemoconcentración, por lo En paciente hipertensa. sí, más que la hemoconcentración, generalmente lo que se produce, pero estabas hablando de estados graves, ¿eh? Se Sí. produce también más que hemoconcentración, se genera la hemólisis. Cuando vos tenés una preeclampsia, a ver, como te decía, tenés la hipertensión. El paso siguiente es preeclampsia. Después tenés la eclampsia y el síndrome de HELP. Generalmente, tanto la hemólisis con la hemoconcentración se produce en una eclampsia o en un síndrome de HELP, en donde, como te decía, también está asociada a esta alteración de las plaquetas. Que, por ejemplo, después vamos a ver que es una contraindicación, por ejemplo, de hacer, si tenemos que terminar un embarazo rápidamente, es una contraindicación, por ejemplo, hacer una punción.
para hacer una raquidia. ¿Por qué? Porque tenés mucho riesgo de que al tener la hemoconcentración y la plaquetopenia y la alteración, el paso siguiente es una SID, una coagulación intravascular diseminada. Entonces no le puedes hacer una raquidia porque tenés mucho riesgo de hacer un hematoma a nivel raquídeo. Entonces esas pacientes, ¿te acordás que ayer lo charlamos, me parece, lo que tiene que ver con hacer una cesárea de urgencia a través de una anestesia general? Entonces vos mirá cómo cada factor puede influir en el final, ¿sí? Generalmente las hipertensiones se suceden en el segundo o el tercer trimestre, más que nada las complicaciones, ¿sí? La mujer puede diagnosticarse una hipertensión durante el primer trimestre, pero las complicaciones severas generalmente se desarrollan en el tercer trimestre, cuando ya están de término, empiezan a hacer las coagulopatías, puede hacer desprendimiento de retina y demás. Por eso tiene que ver con eso. ¿No está? Ok, perfecto. Bien, entonces, sigamos. Hablamos sobre la hipertensión. Ahora vamos a hablar sobre las complicaciones que empiezan a producirse. Uno de los datos importantes que tenemos que tener en cuenta, como decíamos, como el primer paso de complicación es la preeclampsia, ¿está? Es importante conocerla, es sumamente frecuente, como dijimos anteriormente, se determina con la hipertensión más la proteinuria de 24 horas, ¿está? Generalmente la preeclampsia está asociado a un riesgo bajo de complicaciones perinatales, porque sería como la primera complicación, pero a medida que avanzan las complicaciones, una eclampsia o un síndrome de Hell, esos factores empiezan a ser significativamente mayores, ¿está? Generalmente nosotros ya tenemos una paciente en donde tenemos una embarazada hipertensa, el control puede ser ambulatorio. Podemos empezar a determinar, ahora vamos a ver qué tipo de medicamentos vamos a utilizar, generalmente se instaura un tratamiento en forma ambulatoria. Ahora, si ya empezamos a tener, es que esa mujer empieza a tener que no podemos controlar los registros de hipertensión, la paciente tiene síntomas que ahora vamos a ver, o tenemos una proteinuria de 24 horas, ya esa paciente no se maneja en forma ambulatoria, sino que ya la paciente queda internada para un control más estricto. ¿Está? Bien, lo que primero tenemos que hacer en una paciente que es hipertensa, muchas veces no medicamos de arranque, según los valores y cómo vienen los registros, tenemos ciertas medidas que tenemos que tener en cuenta, que es el reposo de la mujer, sobre todo recomendamos el cese de las actividades, por ejemplo, una maestra, doy un ejemplo, profesor de educación física. Generalmente lo que hacemos primero es el cese de la actividad. ¿Por qué? Porque también muchas veces lo que tiene que ver con la redistribución de flujo o la buena irrigación placentaria está muy relacionado con los registros de hipertensión. Después, la reducción de peso. ¿Por qué? Porque sabemos que el aumento de peso es directamente proporcional al aumento significativo de las probabilidades de tener hipertensión inducida por el embarazo como diabetes gestacional. ¿Está? Después tenemos la restricción del sodio, vamos como una dieta hiposódica, ¿está? Y después también lo que solemos recomendar es la disminución del consumo de alcohol y tabaco. Lo ideal sería que la mujer no fume durante el embarazo ni tome alcohol, pero en el caso que la mujer consuma, debemos reducir significativamente. Ese sería como el manejo no farmacológico. Ahora, una vez que esto no resuelve, sí tenemos que empezar a instaurar el tratamiento, lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico. La primera medicación recomendada en obstetricia para la hipertensión es la alfa-metildopa. ¿Sí? La alfa-metildopa, la dosis diaria es de 500 a 2000 miligramos día. ¿Está? Saben que la alfa-metildopa es un agonista beta-adrenérgico. ¿Sí? De segunda elección es el labetalol como utilización. La betalotes podemos saber que pueden ser bioral o endovenoso. En las crisis hipertensivas o en una eclampsia, el labetalol se puede administrar por vía endovenosa. ¿Cuál es la dosis? Entre 200 y 1200 miligramos día. ¿Sí? Saben que es un bloqueante no selectivo.
El atenolol es la tercera droga de elección. Y ahí hago una salvedad. Muchas mujeres, generalmente las hipertensas crónicas, vienen con atenolol. Sabe que el atenolol se utiliza en pacientes hombres, pacientes que no están embarazadas. Generalmente la paciente que viene, que es hipertensa previa y se embaraza, generalmente viene con atenolol. Y lo cual lo podemos continuar durante el embarazo. En el caso que, por ejemplo, vengan con enalapril, es una medicación que no puede utilizarse durante el embarazo y se lo rotamos, como dije en primera instancia, al alfa-metildopa. ¿Sí? Entonces el atenolol, la dosis es de 50 a 200 miligramos día. Y hago una salvedad con la cuarta medicación, ¿sí? Que es utilizable, pero hay que tener recaudos y ahora ustedes me van a saber explicar por qué hago esta salvedad. La cuarta medicación utilizada es la nifedipina. Bien, ahora, ¿por qué tengo que tener cuidado con la nifedipina? La hipotensión. ¿Por qué? ¿Cuál es la vía administrativa? Está bien, no sé quién respondió, pero está bien lo que dijeron. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología por la cual Ah, me tienen? sublingual, ¿no? Exactamente, porque la vía de administración es sublingual. Saben que dentro de las vías de administración de medicamentos, la sublingual es la más rápida. Por ende, es tan peligroso hacer una hipotensión en un registro de hipertensión como continuar con esa hipertensión propiamente dicho. ¿Se entiende? Si yo tengo que bajar los registros de hipertensión de una mujer, tienen que ser lentos y paulatinos. No la puedo llevar de una hipertensión a una hipotensión. ¿Está? ¿Por qué? Porque altero lo que tiene que ver con la flujometría y eso puede llegar a causar daños maternos y fetales. ¿Quedó claro? Entonces, repito, es una medicación que se utiliza, pero hay que tener sumo cuidado porque la vía de administración es sublingual y es una hipotensión severa. ¿Quedó claro? Repito, las cuatro medicaciones que se utilizan son la alfa-metildopa en primera elección, la betalol, atenolol y la nifedipina con la salvedad que dije. ¿Quedó claro? Bien. Después, claramente, aparte de todos los estudios que yo le voy a pedir a la paciente, siempre la paciente va a tener una ecografía. ¿Por qué? Porque en esa ecografía yo voy a valorar lo que tiene que ver con claramente la salud fetal, el crecimiento fetal, la valoración del líquido amniótico, ciertos aspectos, cuando una mujer es hipertensa, se puede empezar a alterar lo que tiene que ver con el tema de la circulación placentaria. Esa circulación placentaria va a estar directamente relacionada a una disminución del líquido amniótico, llama de oligoamnios, directamente relacionado a un RCIU, una restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? O hasta una alteración en la flujometría. Por eso muchas veces a estas ecografías fetales le vamos a sumar que el Doppler, ¿sí? A estas ecografías le sumamos, vamos a pedir una ecografía obstétrica más Doppler. Tiene que valorar esa circulación placentaria. ¿Se entiende? Y después, claramente, dentro de la vitalidad fetal, si ya son embarazos de término a partir de las 36, 37 semanas, lo que le vamos a ir sumando a esos controles son los monitoreos fetales, que van a ver la vitalidad fetal intraútero. ¿Está? Bien, hasta ahora tenemos la paciente que está ambulatoria, que nosotros la tratamos con esa medicación. Ahora, ¿cuáles son los criterios de internación de una mujer? Cuando los registros de tensión son mayores a 160-100, o sea, ya están elevados. Cuando hay un fracaso en el tratamiento farmacológico, le instauramos el tratamiento, la citamos a la semana, le decimos que se controle en su casa, que tenga los registros y vemos que los registros no los baja, siguen aumentando. Como por otro lado tenemos las pacientes sintomáticas. ¿A qué me refiero a las pacientes sintomáticas? Los signos de hipertensión durante el embarazo. Generalmente son cefalea, fotofobia, epigastralgia. ¿Sí? Son como los tres muy característicos de una paciente hipertensa embarazada. ¿Sí? Entonces, y claramente los edemas en miembros inferiores y demás. Pero los edemas también pueden una embarazada que no es hipertensa, puede tenerlos iguales. Los más característicos, repito, son la cefalea, la fotofobia. La fotofobia, saben que es como son destellos de luz, como si tuvieran flashes, ven lucecitas, ¿sí? Alrededor y la epigastralgia. Son como tres características muy importantes. Después, claramente, otro criterio de internación, ya a nivel fetal,
tenemos que en un monitoreo fetal tenemos un registro de un sufrimiento fetal, o que en la ecografía tengamos un oligoamnios o una restricción del crecimiento intrauterino. Esa mujer no queda deambulando, se interna y se toman las medidas del caso. ¿Está? Bien. O también los que tengan un incumplimiento del tratamiento, le damos la medicación y se cuelga y no hace. ¿Está? Bien. Como dije anteriormente, en el caso de que sea solamente una hipertensión inducida por el embarazo, el tratamiento definitivo de esta patología es la finalización del embarazo, que después se evaluará criterios a tener en cuenta en el caso que sean los bebés pretérminos, se hace la maduración pulmonar y demás, pero también tenemos que saber lo que dije anteriormente, que con la finalización del embarazo únicamente, en la gran mayoría sí, pero hay un 20 o un 30% de las mujeres que quedan hipertensas post, sobre todo cuanto más es la complicación. Si hablamos de una eclampsia o un síndrome de HELP, las probabilidades que esa mujer persista hipertensa son más altas. Por eso, una vez en el puerperio, también hay que seguir teniendo los controles correspondientes. ¿Ya está? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Bien. Con respecto Bien. a la hipertensión y la vía de finalización del embarazo, que una mujer se hipertensa no tiene indicación de finalización por cesárea. Hipertensión estoy hablando. Ahora, si claramente estamos hablando sobre una eclampsia y la paciente está convulsivando, primero la saco de la convulsión y casi continuamente entra a quirófano. No puedo inducir un trabajo de parto. Ahora, una mujer que es hipertensa, que está medicada y controlada, puede hacer una inducción del trabajo de parto sin ningún problema. No es indicación de cesárea. ¿Está? Bien, hablamos sobre la preeclampsia hasta recién y ahora vamos a hablar sobre la eclampsia. Cuando hablamos sobre la eclampsia estamos hablando sobre estas convulsiones tónico-clónicas que se producen, pero también hay que prevenir esas convulsiones, ¿sí? ¿Cómo se previene esas convulsiones? Con el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un neuroprotector que lo que hace es prevenir esas convulsiones. No en muchos casos se previene y otras veces no se previenen. ¿Cuándo se indica esto? Cuando la paciente es una preeclampsia, tenemos una hipertensión, le vamos a ir sumando como cositas. Una hipertensión más una proteinuria y continúa con los registros de hipertensión. Vamos en vías de una eclampsia, o sea, para saltar un pedestal más, entonces ahí tenemos que hacer preventivamente lo del sulfato de magnesio, ¿está? Y claramente, concomitantemente, el tratamiento antihipertensivo que dijimos anteriormente. En este caso, ya si la medicación bioral no resuelve, ahí se interna, como dijimos anteriormente, la paciente y esta medicación se pasa endovenosa. Generalmente la medicación que utilizamos endovenosa es el labetalol. ¿Está? Y en este caso, donde ya las probabilidades de una eclampsia son altas, ahí sí, repito nuevamente, es indicación de cesárea. ¿Por qué? Porque la paciente puede convulsivar. Si tengo un trabajo de parto de 12 horas, un trabajo de parto va a llevar un estrés a la mujer y vamos a tener aumento de los registros de hipertensión. Lo cual hay que tener en cuenta las vías de finalización al respecto. ¿Está? Bien. Los signos y síntomas del eclampsismo sería muy parecido a lo que sería una emergencia hipertensiva, tipo cefaleas, Perfecto. fotofobias, epigastralgia, es lo mismo. Esa es como la tríada característica. Ok. Muy y claramente, si está en una eclampsia, asociada a eso una convulsión. O sea, después de eso viene la convulsión. Es claramente. Si viene una paciente, por ejemplo, que te cuenta que tiene registros de hipertensión y te dice, en mi casa veo como si fuera lucecitas, destellos, estrellitas, y claramente empezás a sulfatarla, pues si no le bajás la presión, va al paso siguiente que es te convulsiva. Es así. Es como que son escaleritas, ¿viste? Vas subiendo, primero tenés la hipertensión, después muchas veces podés saltar escalones, ¿no? Pero si vos la venís controlando es hipertensión, preeclampsia, eclampsia, HELP, chau. Y entre la eclampsia y el HELP tenés la emergencia hipertensiva, que es técnicamente lo mismo. Pero lo que vos decís, Joaquín, es así. La tríada característica es fotofobia, cefalea muy intensa, refieren como si tendrían un cinturón en la cabeza, se lo están ajustando, y la epigastralgia, como el dolor en la boca del estómago, es muy, muy característico de esas tres. ¿Está?
Y como decíamos, la eclampsia, que es el paso siguiente, digamos, eh, generalmente algunas mujeres tienen como estos síntomas que dijimos anteriormente, más o menos alrededor del 50%. Hay un 50% de pacientes que son silentes, estos son mucho más riesgosos porque no te refieren estos síntomas y directamente te hacen la convulsión. En donde claramente cuando tenemos la presencia de una eclampsia, lo primero que tenemos que tener, como cualquier convulsión, estado embarazo o no, es primero tener la vía aérea permeable. Mientras resolvemos esa vía de aérea permeable, tenemos que tener bajar los registros de hipertensión o tratar de bajarlos con el abetalol endovenoso en el caso que no lo tenga y ya directamente entrar a quirófano. La paciente muchas veces hace como un segundo episodio de una eclampsia, lo podemos controlar y en quirófano vuelve a ser un nuevo episodio. Y esto, como decía anteriormente, es una emergencia, una urgencia, te diría casi, en donde la vía de finalización, sea cual sea, le da gestacional, ¿eh? Vuelvo a repetir, generalmente se da en el tercer trimestre estas complicaciones, pero puede darse el caso que sea en el segundo trimestre, la vía de finalización es la cesárea, no queda otra, ¿está? Y después, una vez que se finaliza la cesárea, nos sacamos al bebé, después se estabiliza la madre, ¿está? ¿Y cuáles son estas complicaciones? En el pasito siguiente, como dijimos anteriormente, de la eclampsia, es el síndrome de HELP, que más o menos ronda entre el 2 o al 10%, ¿sí? Saben que es una sigla el síndrome de HELP que tiene que ver con las alteraciones de las plaquetopenias, como dijimos anteriormente, por eso lo que hablé sobre la punción en la raquidia, lo que tiene que ver con la alteración hepática, lo que tiene que ver con la alteración de la hemólisis y demás. Y el paso siguiente de esto es la coagulación intravascular diseminada, que ya tiene un riesgo. Tanto la eclampsia, el síndrome de HELP como la coagulación intravascular diseminada tiene una altísima mortalidad materno-fetal, ¿sí? La coagulación intravascular diseminada materno altísimo, porque es sumamente complicado revertir lo que tiene que ver con la coagulopatía que empiezan a tener y demás, ¿está? Entonces son criterios que hay que tener en cuenta. Lo ideal claramente es nunca llegar a esas instancias y tratar de ir controlándola en los episodios más tempranos. Pero bueno, si bien no es la complicación más frecuente, es importante que la conozcan y generalmente el manejo es ese, ¿está? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? No es la mejor de las clases, pero como muy tediosa, pero son muchos datos. ¿Alguien que no haya entendido? ¿Algo que no haya quedado claro de la clase anterior? ¿Cómo se indica la toma de orina 24 horas? Cuando le internás a la paciente, no sé qué me pregunta, ¿eh? Cuando le internás a la paciente, vos sospechás que tiene registros de hipertensión, le haces la proteinuria por tiras y te da positiva, ¿sí? Ahí vos lo sospechás, como dije anteriormente, después lo tenés que confirmar. Esa paciente va a quedar internada y a partir de ese momento va a juntar orina 24 horas. Generalmente le dan como brocales, que son, ¿vieron como esos tachos de aceituna grandes? Y ahí junta la orina 24 horas y después se lleva al laboratorio y se hace el estudio de esta proteinuria 24 horas. ¿Para qué? Para ponerle el sello definitivo de una preeclampsia. ¿Por qué? Porque hasta ahora las tiras reactivas teníamos la sospecha que podía llegar a ser. Después con la proteinuria de 24 horas, ahí lo vamos a confirmar. Como digo, más de 300 miligramos. Veo una pregunta. Es la misma. No. Raniel Lima, no sé quién, no sé dónde está, pero bueno, espero que haya quedado claro. ¿Alguien, alguna otra pregunta de la clase anterior, lo que tiene que ver con manejo del obstétrico? Nada, todo clarísimo. Bueno, la clase que viene tenemos rotura prematura de membranas, ¿sí? Rotura prematura de membranas, la clase está basada en el consenso del Ministerio de Salud. Si lo quieren leer anteriormente, está bueno tener información. Vuelvo a repetir lo mismo. Todas las patologías obstétricas generalmente están asociadas a partir de un consenso, sea a nivel del Ministerio de Salud o lo que tiene que ver con SOGIVA, que es la Sociedad de Ginecología Obstetricia de Buenos Aires, en donde todos, como si yo perteneciera, se reúnen todos a hacer un consenso. Vuelvo a repetir, el consenso tiene que ver con lineamientos generales, el ABC básico que tiene que hacer cada uno en cada patología.
repito, después en cada una de las instituciones tenga la betalol, tenga nifedipina, no tenga sulfato de magnesio, lo que sea, puede ser un poco más variable, pero el lineamiento general es lo mismo. Lo mismo va a suceder en rotura prematura de membranas. Hay un esquema base farmacológico que puede tener pequeñas variaciones según la institución. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Doc, le hago una pregunta con respecto a lo Dime. que vimos la vez pasada. Grupo y factor, vos le pedís en la primera, por ejemplo, en el primer Sí, control, junto con sí, todo lo laboratorio. sí. Después, no se lo volvés a pedir. No, una sola vez el vez. Y si es RH negativa, ahí es en donde le empezás a hacer mensualmente la prueba de CUMS, ¿sería? Sí, primero tenés que saber el del padre, porque puede Ok. ser Le haces al padre, grupo y factor, y ahí en base a exactamente. eso, Sí. ok. Y ahí empezás a hacer. Igual depende, también va a depender de si es el primer embarazo o no. Claro, ok, Esto perfecto. tiene que ver con la anamnesis. Si es un primer embarazo, no pasa nada porque se va a sensibilizar. El problema es si ya es un segundo o tercero o cuarto embarazo y es la misma pareja, porque puede darse el caso que el primer padre sea uno, el segundo padre sea otro. Ok, perfecto. Siempre tenés que saber eso. Pero no, el grupo de factores se pide solamente en la primera. Ok, Y es más, puede venir la mujer, muchas veces la mujer dice, sí, yo soy A positivo, porque muchas mujeres, hay mujeres que no saben y otras que saben. Poner el caso que saben, igual se lo pedís, pues lo tenés que confirmarlo. No te quedás con lo que te dice la paciente. ¿Se entiende lo que voy? sí, salvo que te venga con el papelito que dice, Ah, eso es otra cosa, o no sé, poner en el caso que sos el mismo obstetra del embarazo ok, anterior y ya tenés la historia. No, pero hablo en el caso que vos estás en otro lugar, viene la paciente y te dice, no, sí, yo soy A positivo. Por más que esté pedirle pedida igual. en el primer control que hablamos, le pedís todo, le pedís grupo y factor. Y ahí Buenísimo. confirmás lo que te dice la paciente y generalmente se anota en la parte superior, lo mismo que cuando son alérgicos se anota como con un apartado que son datos a tener en cuenta, pero solamente la primera vez le pedí el grupo y factor, en el primer control. Perfecto, ok. ¿Alguien alguna otra duda que le haya quedado? ¿Todo clarísimo? Doc, una consulta. Una ¿Tienes? paciente que viene con hipertensión crónica y toma la combinación de IECA con amlodipina, ¿cómo se lo cambia o se lo rota? ¿Solo con el Generalmente, alfa-metildopa? ¿cómo, perdón? ¿Lo rota por alfa-metildopa? Generalmente si son hipertensas crónicas, de primera elección es el atenolol. Ok. Se lo rotan. Ya te digo, la alfa-metildopa es para la paciente que no es hipertensa previa y desemboca la hipertensión en el embarazo. Si ya vienen previo con la medicación que sea, generalmente la primera elección es el atenolol. Igual también depende mucho de la disponibilidad que tengas, costos y demás, pero generalmente la primera medicación es el atenolol. Y es más, si la mujer, porque suele pasar, ponele que sea hipertensa, que está medicada y ella sabe que va a quedar embarazada. A ver, es el 0,00001 porcentaje que lo hace. Pero hay algunas pacientes que hacen lo que se llama consulta preconcepcional, que no lo hace nadie. ¿Sí? ¿Qué es? Doctor, me quiero quedar embarazada, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? No lo hace nadie. Generalmente es, uy, tengo el té de embarazo, ¿qué hago? Es como la clásica. Por eso es lo que hablábamos ayer sobre el ácido fólico. ¿Se acuerdan? Una cosa es lo que viene tomando previamente y después. Pero ponele, para no irme por las ramas. La mujer que es hipertensa y hace la consulta preconcepcional, generalmente ya le empiezan a rotar el atenolol antes de embarazarse. ¿Para qué? Para que después haga un continuado con la misma medicación. En el caso que no lo haga, generalmente se elige el atenolol, salvo que vean que los registros de hipertensión con la alfa-metildopa también sirve. ¿Está? Pero más o menos se suele hacer como ese switch de la medicación. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Una? ¿Todo clarísimo? ¿Todo clarísimo o no se entendió nada? Alguna de las dos opciones. Voy más por la segunda. Bueno, nos veremos la semana que viene entonces. ¿Sí? Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Hasta Nos vemos. luego. Chao. Gracias, Doc.